¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué están haciendo mal los gobiernos? Nosotros como ciudadanos que estamos pues en las calles, ¿qué se está haciendo mal en las leyes? Para responder esta y otras preguntas, tengo el gusto de saludar al exdirector de Conagua, profesor investigador de la UNAM y coordinador técnico de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Fernando González. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Con mucho gusto de estar con usted y con su auditorio. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos de su agenda y en verdad apreciamos mucho su tiempo, sobre todo porque la opinión de usted pesa en este tema. Y estamos viendo en las imágenes, que me parece que lo hemos estado viendo durante toda esta semana, inundaciones, de pronto estas corridas de agua que se llevan vehículos, drenajes colapsados, y esto no nada más es privativo en la Ciudad de México, ya vemos otras ciudades como Guadalajara, veíamos que están muy preocupados en Colima, me voy hasta Baja California Sur. ¿En dónde reside el problema de los sistemas de drenaje y alcantarillado, doctor? Mire, Gabriel, hay una parte muy importante que tiene que ver con la naturaleza. México está localizado en una franja que es la franja de los grandes desiertos en la parte norte y de las zonas tropicales sujetas a huracanes y otros fenómenos meteorológicos en la parte sur y sureste. De tal manera que tenemos una de las hidrologías de mayor variabilidad en el mundo. Entonces es natural y tenemos registros desde la época prehispánica en donde las inundaciones y las sequías han propiciado crisis registradas cada 25 años en el territorio nacional. Entonces hay una causa natural que tenemos alta variabilidad y tenemos otras causas que son inducidas. Una de ellas le llamamos cambio global, que tiene dos componentes. Una es el cambio climático en sí, en que nos hace que esta variabilidad crezca. O sea, se vuelven más intensas las sequías y se vuelven más intensas las inundaciones y se vuelven más frecuentes. Entonces tenemos un fenómeno natural agravado por estas circunstancias que tienen que ver con la acción del hombre, con la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento del cambio climático y con la invasión de las cuencas hidrológicas y los cauces de los ríos en las ciudades, que nos causan también una alteración del régimen hidrológico. Esta es una causa principal natural. Pero tenemos algunas otras. Para poder controlar estos asuntos, hablamos de la seguridad hídrica. Seguridad hídrica tiene que ver con 4 conceptos fundamentales. El primero es garantizar el agua para las poblaciones. Me refiero a las ciudades. Que las ciudades, bajo todas las circunstancias, aún de sequías y aún de inundaciones, puedan contar con la cantidad y calidad de agua adecuadas para el suministro. La segunda tiene que ver con la proporción de volúmenes de agua para las actividades económicas. Me refiero a la industria, me refiero al turismo, me refiero a otras actividades como la agricultura. El tercero tiene que ver con el medio ambiente. Necesitamos que el medio ambiente también tenga su parte del recurso hidráulico que le corresponde para poder conservar los ecosistemas. Y finalmente la cuarta es que estas condiciones se den aún con la variabilidad adicional que nos da el cambio climático y el cambio global de las cuencas hidrológicas. Esta seguridad hídrica se da con varias componentes. La primera es infraestructura. Necesitamos construir infraestructura para poder suministrar el agua y para poder controlar también las corrientes naturales que a veces pasan por en medio de las poblaciones. En los últimos años, el mundo entero, en Estados Unidos y en Europa, hemos experimentado inundaciones y falta de agua, sequías muy importantes, una de ellas en Ciudad del Cabo,
otra de ellas en Sao Paulo, Brasil, que nos indican que no estamos haciendo suficiente para poder garantizar la seguridad hídrica. Y eso requiere de mayor inversión, de mayor infraestructura y sobre todo una parte importante es el mantenimiento de toda nuestra infraestructura y la reposición. En el caso del drenaje y el caso de las presas, mucha de la infraestructura se construyó en México, digamos, en los años 60 y 70. Quiere decir que tenemos infraestructura que tiene más de 50 años ya y necesita reponerse porque originalmente cuando la proyectamos, se proyectó para tener una vida útil de 50 años y ya en muchos casos hemos sobrepasado con mucho esa cantidad, ese lapso que era nuestra vida útil proyectada. Entonces, todo esto en conjunto nos hace tener un nuevo paradigma. Necesitamos atender el problema de seguridad hídrica para poder controlar los efectos de las lluvias extremas, de las inundaciones, por una parte, y por otra parte, el poder suministrar el agua, aún en condiciones de sequía, a los centros de población y a las industrias y a los medios de producción. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, vemos un asunto coyuntural en este momento. Por una parte estamos hablando de las sequías en la parte norte de México en forma muy importante y aún en el centro, en las cuencas que abastecen a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y por otro lado, el día de ayer nos llueve muy importante por un efecto todavía invernal y entonces tenemos al mismo tiempo sequía y al mismo tiempo inundaciones. Esto es lo que es México. Esto es lo que es en general el medio ambiente que tenemos y que es nuestra geografía y nuestra hidrología. Bueno, doctor, en este sentido, regresando al tema de seguridad hídrica, ¿usted vería en la política pública actual y sobre todo que estamos en medio de una elección que se esté tomando esto en cuenta, sobre todo para que en las ciudades y en los candidatos que están proponiendo dentro de sus propuestas, por lo menos en el estado en el que yo vivo, doctor, que es Baja California Sur, pues nadie ha tocado en realidad este asunto tan específico del drenaje y el alcantarillado, teniendo en cuenta que pues efectivamente cada vez los ciclones y huracanes que vemos y sentimos pues son cada vez más fuertes y los efectos se sienten todavía mucho más fuertes. Aquí estamos viviendo también una sequía recurrente, entonces se vuelve verdaderamente un problema doble y mayúsculo. ¿Se ve en el horizonte que este tema de seguridad hídrica se esté tomando en una agenda real, concreta, doctor? Mire, Gabriel, para su estado y específicamente para La Paz, tenemos una experiencia del año de 1976 que probablemente ha sido el evento más catastrófico que hemos tenido en México, cuando tuvimos uno de los huracanes que llegó a California y pasó por el medio de la ciudad de La Paz, el arroyo El Piojillo, y entonces tuvimos realmente una pérdida de vidas y una pérdida de infraestructura muy importante. Entonces hicimos la presa de la Buena Mujer, usted la conoce, hicimos el sistema de bordos de protección de La Paz, hicimos también el sistema de protección de bordos de Cabo San Lucas, pero a partir de esa construcción se ha controlado bastante bien las inundaciones en La Paz y también en Cabo San Lucas, pero el crecimiento del área urbana y además a la falta de mantenimiento de los bordos, por decirle algo, se han robado el enrocamiento de protección de los bordos, han hecho ventanas para pasar las carreteras. Y en esta circunstancia tenemos hoy una situación en donde a mí me preocupa que hagamos el mantenimiento adecuado del sistema de protección de La Paz. Sí tiene un sistema de protección y probablemente la población hasta lo ignora. Se hizo hace muchos años, se hizo en los 80s, y entonces prácticamente lo hemos ignorado y yo creo que la población está vuelta otra vez a invadir las zonas de los campos sociales. Entonces creo que necesitamos volver en el caso de su estado, a revisar con cuidado los arroyos que son, se le llaman avenidas súbitas o flash floods en inglés, en las que realmente causan la mayor parte de las pérdidas humanas. Necesitamos estar pendientes y revisar la seguridad hídrica nuevamente
de estados como Baja California Sur, que aparentemente es seco, pero tiene las avenidas más importantes que hemos registrado. Y tiene una característica estas avenidas. Uno de estos arroyos puede estar 10 años seco, y de repente, con una de estas huracanes, los arroyos se llenan, invaden las calles, invaden sus cauces, y probablemente causan las inundaciones durante 4 o 6 o 8 horas. Y después de eso los volvemos a ver vacíos, los volvemos a ver secos. Entonces representan un grave peligro. Este es el caso de Baja California, en general la península de Baja California y la parte noroeste de México. Pero tenemos distintos grados de inundaciones en todo el territorio. Creo que necesitamos regresar a ver con mucho cuidado la seguridad hídrica en general como uno de los objetivos fundamentales de las próximas administraciones, de esta misma administración y de las próximas. Y qué bueno que podemos hacer conciencia de la importancia de volver nuevamente a contemplar la seguridad hídrica como uno de los objetivos fundamentales de nuestra política hídrica. Interesante el término, seguridad hídrica, me parece que es el término que, insisto, no se ha tomado en cuenta, o por lo menos yo no lo he escuchado, y estos, así como bien decimos, Baja California Sur pues está, pero también está Sinaloa, lo veíamos hace un momento, Colima, hemos visto fenómenos que pegan en Guerrero, ni se diga en el Golfo de California, allá también con los fenómenos en Veracruz, Tabasco, ni se diga, y si le sumamos que si esto no está en el tema, doctor, no está en un tema de agenda de los gobiernos, porque a veces pasa esto, y no sé si usted coincidirá conmigo ya para cerrar, que de pronto a toda la inversión que tiene que ver con drenaje profundo, drenaje pluvial, pues como no es una obra de relumbrón en la que se pueden parar a un lado los políticos, mover la cortinita y tomarse la foto, pues lo van dejando o empiezan a hacer estas reparaciones o mantenimientos menores y ahí lo van dejando el presupuesto y queda completamente de lado, y eso me parece pues que, como usted bien dice, seguridad hídrica no está en la agenda. Bueno, ya para cerrar, doctor, sería una buena oportunidad los procesos electorales para retomar estos temas, ¿no? Yo creo que sí, Gabriel. Sería fundamental que los candidatos toquen este tema y que le expliquen a la población cómo podemos reducir nuestros riesgos y cómo podemos aumentar la seguridad hídrica en todo el territorio nacional. Afortunadamente, hace un par de años se creó en México, y básicamente en la UNAM y en el INTA, se creó el Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, auspiciado por UNESCO. Yo tengo el honor de ser el primer director y estamos tratando de avanzar en el tema, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista nacional, buscando de obtener el conocimiento y la capacitación de personal para poder entender este asunto que desde luego es ya importante en la agenda de hoy, es importante en la coyuntura que tenemos hoy, pero seguramente será más importante aún en el futuro con el cambio climático, con la invasión y del cambio de las cuencas hidrológicas y con esta expansión de las zonas urbanas irracional. Nos hace falta una planeación de la ocupación del territorio consistente con nuestros ríos y consistente con nuestra hidrología, además de reponer y de mantener la infraestructura que tenemos para poder hacer esta seguridad hídrica una realidad en el territorio nacional. Claro, claro. Sobre todo, inclusive obras que de pronto se construyen, desarrollos urbanos, muros que se construyen en lechos de arroyo, en zonas de inundación, y todo esto pues autorizado, avalado o auspiciado por funcionarios corruptos, al final de cuentas, por funcionarios corruptos, y eso todavía lo estamos viendo. Doctor, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por invitarme y un saludo a todo su auditorio.